Buenos días, espero que estén muy bien. Nuevamente nos encontramos a través de este medio y de esta forma, hasta el momento asimétrica, para compartir algunas explicaciones de mi parte, explicaciones generales sobre los contenidos trabajados en la unidad ya número 4, ¿sí? Esta unidad busca citar dos teóricos contemporáneos muy importantes que van a buscar superar la dicotomía teórica de la sociología clásica. ¿Sí? ¿Y qué es dicotomía? La dicotomía es justamente dos polos, ¿sí?, confrontados, que no pueden unirse, ¿sí?, porque hay una concepción y explicación de las lógicas sociales que subyacen a la conducta colectiva. Estas líneas de pensamiento dicotómicas, separadas, confrontadas, no son nada más ni nada menos que, por un lado, la línea de pensamiento del consenso, donde vamos a encontrar a Saint-Simons, Augusto Comte, Emily Durkheim, Talcott Parsons y Karl Mannheim. Y la otra línea de pensamiento confrontada a la línea de pensamiento del consenso va a ser la sociocrítica, ¿sí?, o sociohistórica también, que se denomina, donde vamos a ubicar los teóricos tales como Carlos Marx o Karl Marx y Max Weber, ¿sí? Cada línea de pensamiento con sus teóricos correspondientes busca o plantea los modos de concebir y de explicar las lógicas sociales que subyacen, ¿sí?, a la conducta colectiva de la sociedad. Y entonces estos teóricos como Basile Bernstein y Pierre Bourdieu, no es Bourdieu, sino es Bourdieu, Pierre Bourdieu, ¿sí? La pronunciación es muy importante porque ustedes van a ser profesores y profesoras de francés, y no solamente de francés, sino cualquier otro docente requiere de una formación de excelencia, y entre la excelencia es poder pronunciar los teóricos de manera correspondiente. Cada campo disciplinar con sus profesionales pertenecientes a ese campo disciplinar como que pronunciamos de manera tal cual corresponde a el campo disciplinar, ¿sí? Por allí hay teóricos, pensadores de otras disciplinas que, bueno, yo no sé pronunciar o los pronuncio de otra manera, y que gratamente esos profesionales me enseñan. En este caso, sí, me toca a mí decirles que es Pierre Bourdieu, ¿sí? Bueno, no vamos a ahondar tanto en esto. ¿Por qué la superación de la dicotomía teórica? ¿Por qué? Porque cada línea de la sociología clásica que veíamos en la unidad número 3 plantea categorías de análisis muy importantes, pero, y todavía siguen siendo válidas, pero que al pasar el tiempo como que necesitan, requieren cierta, no retoque, sino pulirlas, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De poder adecuarlas en la medida de lo posible para explicar la actualidad, ¿sí? Pero hay algo que me interesa que quede muy claro. Superar la dicotomía teórica de la sociología clásica, consenso-conflicto, no implica jamás, por favor, recordemos esto, unir las categorías. No. A las categorías de la línea de pensamiento del consenso y la línea de pensamiento del conflicto se las pone en diálogo. ¿Por qué en diálogo y no unirlas? Porque si yo uno
las categorías teóricas. Por ejemplo, 1. La categoría teórica de la línea de pensamiento del consenso, lucha de clases sociales, con la categoría teórica de la línea de pensamiento del conflicto, orden, medio como que no se corresponden. Pero si yo las hago dialogar, puedo poner de manifiesto categorías similares, emergentes de esa relación, a lucha de clases sin separar y quitar el acento significativo de la categoría orden social, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Pero recuerden esto, las categorías de análisis de Bourdieu, por un lado, trabajando la línea de pensamiento, el consenso y conflicto, no las busca unir, nunca, ¿sí? Busca valerse de ellas, ponerlas en diálogo y considerar la emergencia de categorías nuevas, pero no quitando la esencia de las categorías de la línea de pensamiento del consenso y del conflicto que pertenecen a la sociología clásica. ¿Por qué hablamos de sociología clásica? Porque son las emergentes, ¿sí?, en la Edad Moderna y que han tenido la hermosa tarea de darle surgimiento a la sociología, pero también de darles la posibilidad de poseer teorías muy válidas que hasta el día de hoy, ¿sí?, son utilizadas. Han pasado años, ¿sí?, siglos, y todavía valen. ¡Qué fuerza que tienen! ¿Sí? Si bien han sido elaboradas en contextos totalmente diferentes a los actuales, pero guarda que hay ciertas similitudes que han perdurado a través del tiempo. Fíjense, en la Edad Media la organización de la sociedad era piramidal, sectores sociales altos, económicamente más acomodados, ¿no? Altos, uno los ubica en alto, ¿no? Y sectores sociales, estratos sociales más vulnerables. Si a esa estructura piramidal la llevo a la edad moderna, es muy similar. Y si la traigo a la edad contemporánea, el momento contemporáneo que vivimos nosotros, parece increíble, pero sigue siendo muy parecida. Entonces, bueno, ya se me está yendo por ahí la charla. Y entonces, decirles que entonces ambos teóricos buscan poner en diálogo estas categorías, ¿sí? La emergencia de otras nuevas con el objetivo de poder explicar la actualidad. Desde estas concepciones teóricas es que nosotras, desde la educación, nos vamos a valer de ellas, pero no porque sea azaroso, sino que son estos teóricos los que también tratan, ¿sí?, el impacto de muchas dimensiones constitutivas de la sociedad en la educación, en las instituciones educativas, ¿sí?, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en la diversidad de las aulas, ese escenario de la vida cotidiana que podemos rescatar de Berger y Luckmann, ¿sí?, partiendo de la idea de Schur. Bien, vamos repasando. Todas las unidades tienen relación, ¿sí? Bien, yo les he enviado un PowerPoint, ¿sí?, en PDF. Lo he compartido, seguramente no es el mejor, pero yo allí pongo el acento en algunos aspectos que considero fundamental. Seguramente en otras cátedras, en otras asignaturas, estos contenidos, estas teorías van a ser fortalecidas, ¿sí? Yo las he organizado de acuerdo a el año en el cual ustedes se encuentran, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta este PowerPoint, yo voy a ir leyendo algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta, ¿sí? Basil Bernstein lo vamos a ubicar específicamente entre 1924 y 2000, ¿sí? Ahí es cuando él fallece. Bien,
Vamos a comenzar. Me gustaría, en la medida de lo posible, que ustedes, al momento que vean este video, poder tener un lápiz, una lapicera e ir haciendo anotaciones, si es que lo pueden imprimir. Y si no, poder tener un papel en borrador y hacer sus anotaciones. Yo creo que es una forma, una estrategia de estudiar, ¿sí? Marcar dónde el docente pone el acento, pero no porque al docente, digamos, tenga una decisión por interés personal, sino porque, de acuerdo a nuestra formación, consideramos que es importante tenerla, ¿sí? Bien, vamos a partir. ¿Cuál es el nombre de la teoría de Basil Bernstein? Fíjense que la teoría es justamente la teoría del código, pero no cualquier código, sino el código lingüístico y el análisis sociológico de la pedagogía, ¿sí?